Ricky no contestó. Clarence lo hizo por él. La respuesta que no puedes articular en este momento es sí. Ahora cena un poco. Nos espera una larga noche. Los dos analistas comieron en relativo silencio. El pollo estaba exquisito y lo siguió un pastel de manzana casero con una pizca de canela. También tomaron café solo, que parecía anunciar que les esperaban horas que requerían energía. Ricky pensó que jamás había tenido una cena tan corriente y tan extraña a la vez. Estaba hambriento e indignado por igual. La comida sabía maravillosa un instante y acto seguido se le volvía terrosa y fría en el paladar. Por primera vez en lo que le parecieron años, recordó comidas que había tomado solo, en unos minutos robados a la cabecera de la cama de su mujer cuando la medicación contra el dolor la sumía en una especie de sopor los últimos días de su agonía. El sabor de esa cena le resultó muy parecido. El doctor Levins retiró los platos y los amontonó en el fregadero. Se llenó la taza de café por segunda vez e hizo un gesto a Ricky para regresar al estudio. Se sentaron en los asientos que habían ocupado antes uno frente a otro. Ricky contuvo su enfado ante el carácter esquivo del anciano. Se propuso usar la frustración en beneficio propio. Era más fácil decirlo que hacerlo. Se movió en la butaca sintiéndose como un niño al que riñen injustamente. Leggins lo miró y Ricky supo que el anciano era perfectamente consciente de todos los sentimientos que lo invadían, con la misma habilidad de un adivino en una feria. A ver, Ricky, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por el pasado? ¿Hace 23 años? ¿La primera vez que nos vimos? Recuerdo que eras todo teorías y entusiasmo. Creía que podías salvar al mundo de la desesperación y la locura. Yo solo. ¿Y fue así? No, ya lo sabe. Es imposible. Pero salvaste a unos cuantos. Eso espero. Espero que sí. Una vez más, dijo Lewins con una sonrisa algo felina. La respuesta de un psicoanalista, evasiva y escurridiza. La edad proporciona otras interpretaciones, por supuesto. Las venas se endurecen lo mismo que las opiniones. Deja que te haga una pregunta más concreta. ¿A quién salvaste? Ricky dudó, como si rumiara la respuesta. Quiso guardarse lo primero que le vino a la cabeza, pero le resultó imposible, y las palabras le resbalaron de la lengua como si estuvieran recubiertas de aceite. No pude salvar a la persona que más quería. ¿Sigue, por favor? No, ella no tiene nada que ver con esto. ¿De verdad? El viejo analista enarcó las cejas. Supongo que estás hablando de tu mujer. Sí. Nos conocimos, nos enamoramos, nos casamos, fuimos inseparables durante años. Después se puso enferma. No tuvimos hijos debido a su enfermedad. Murió, seguía adelante solo. Fin de la historia. No está relacionada con esto. Claro que no, dijo Lewins, pero cuando os conociste, poco antes de que usted y yo empezáramos con mi análisis, nos conocimos en una fiesta. Los dos acabamos de titularnos, ella era abogada y yo médico. Nuestro noviazgo tuvo lugar mientras hacía mi análisis con usted. Debería recordarlo. Lo recuerdo. ¿Y cuál era su profesión? Abogada. Acabo de decirlo. También debería recordarlo. Sí, pero ¿qué clase de abogada? Bueno, cuando nos conocimos acababa de incorporarse a la oficina de defensores de oficio de Manhattan como abogada de acusados por delitos de poca importancia. Se fue abriendo paso hasta el departamento de delitos graves, pero se cansó de ver que todos sus clientes iban a la cárcel o peor aún que no iban. Así que
De allí pasó a su buffet privado muy exclusivo y muy modesto. En su mayoría litigios civiles, demandar a caseros de apartamentos de los barrios pobres y presentar apelaciones para condenados equivocadamente. Era una persona bien intencionada que hacía lo que podía. Le gustaba bromear diciendo que pertenecía a la pequeña minoría de licenciados de Yale que no ganaba dinero. Ricky sonrió, oyendo mentalmente las palabras de su mujer. Era una broma que habían compartido felices durante muchos años. Entiendo. En el periodo en que empezaste el tratamiento, el mismo en que conociste y cortejaste a tu mujer, ella se dedicaba a defender a delincuentes. Siguió adelante y trató con muchos tipos marginales enfadados a los que sin duda enfureció aún más al emprender acciones legales en su contra, y ahora tú pareces estar mezclado con alguien que se incluye en la categoría de delincuente, aunque mucho más sofisticado que los que tu mujer debió de conocer. Pero, ¿crees que no hay ningún posible vínculo? Ricky vaciló, con la boca abierta antes de contestar. Se había quedado helado. Señor R. no ha mencionado. Solo era una sugerencia, comentó Levins, agitando una mano en el aire. Algo en que pensar. Ricky dudó mientras se esforzaba en recordar. El silencio se prolongó. Ricky empezó a imaginarse como un hombre joven, como si de golpe se hubiera abierto una fisura en un muro en su interior. Podía verse mucho más joven, rebosante de energía, en un momento en que el mundo se abría para él. Era una vida que guardaba poco parecido y relación con su existencia actual. Esa incongruencia que tanto negaba e ignoraba de repente lo asustó. Lewis debió notarlo porque dijo: hablemos de quién eras hace unos 20 años, pero no del Rick Starks ilusionado con su vida, su profesión y su matrimonio, sino del Ricky Starks lleno de dudas. Quiso contestar deprisa, descartar esta idea con un movimiento rápido de la mano, pero se detuvo en seco. Se sumergió en un recuerdo profundo y rememoró la indecisión y la ansiedad que había sentido el primer día que cruzó la puerta de la consulta del doctor Levins aquel día. Miró al anciano, sentado frente a él, que al parecer estudiaba cada gesto y movimiento que hacía, y pensó lo mucho que el hombre había envejecido. Se preguntó si a él le había pasado lo mismo, tratar de recuperar los dolores psicológicos que lo habían llevado a un psicoanalista tantos años. Era un poco como el dolor fantasma que sienten los amputados. La pierna ha sido cortada, pero la sensación permanece. Emana de un vacío quirúrgico, real e irreal a la vez. ¿Quién era yo entonces?, pensó Ricky, pero contestó con cautela. Me parece que había dos clases de dudas, dos clases de ansiedades, dos clases de temores que amenazaban con incapacitarme. La primera clase se refería a mí mismo y surgía de una madre demasiado seductora, un padre frío y exigente que murió joven y una infancia llena de logros en lugar de cariño. Era con mucho el más joven de mi familia, pero en lugar de tratarme como a un bebé querido, me fijaron unos niveles imposibles de alcanzar. Por lo menos esa era la situación simplificada. Es el tipo que usted y yo examinamos a lo largo del tratamiento. Pero el acopio de esas neurosis hizo mella en las relaciones que tenía con mis pacientes. Durante mi tratamiento trataba a pacientes en 3 sitios: en la clínica para pacientes externos del Hospital Columbia, una breve temporada atendiendo enfermos graves, en Bayou, sí, asintió el doctor Lewis, un estudio clínico. Recuerdo que no te gustaba demasiado tratar a los verdaderos enfermos mentales. Sí, exacto. Administrar medicamentos
exóticos e intentar evitar que las personas se lastimen a sí mismas o a los demás. Ricky pensó que la afirmación de Loggins contenía alguna provocación, un anzuelo que él no había picado. Y también en esos años quizá de 12 o 18 pacientes en terapia que se convirtieron en mis primeros análisis eran los casos que le mencioné mientras estaba en terapia con usted. Sí, lo recuerdo. ¿No tenías un analista supervisor? ¿Alguien que observaba tus progresos con esos pacientes? Sí, el doctor Martin Kaplan, pero él murió. Lo interrumpió el viejo analista. Lo conocía. Un ataque cardíaco. Muy triste. Ricky empezó a hablar, pero reparó en que Lewis hablaba con un tono extrañamente impaciente. Tomó nota de ello y prosiguió. Tengo problemas para relacionar nombres y caras. ¿Están bloqueados? Sí, debería recordarlos perfectamente, pero resulta que no consigo relacionar caras y nombres. Recuerdo una cara y un problema, pero no logro asignarle un nombre y viceversa. ¿Por qué crees que te pasa? Estrés, contestó Ricky tras una pausa debido a la clase de tensión a la que estoy sometido. Las cosas sencillas se vuelven imposibles de recordar. La memoria se distorsiona y deteriora. El anciano asintió de nuevo. ¿No te parece que el señor R lo sabe? ¿No te parece que conoce bastante los síntomas del estrés? Tal vez a su modo tiene mucho más conocimiento que tú, el médico. ¿Y eso no te dice mucho sobre quién podría ser? ¿Un hombre que sabe cómo reacciona la gente ante la presión y la ansiedad? Claro, un soldado, un policía, un abogado, un empresario o un psicólogo. Sí, alguien de nuestra profesión. Podría ser. Pero un médico nunca digas nunca. Ricky se reclinó, encarmentado. He de contestar más, dijo. Debo descartar a las personas que atendí hace tantos años, porque estaban demasiado enfermas para producir a alguien tan malvado. Eso me deja mi consulta privada y los pacientes que traté en la clínica. Empecemos por la clínica. Ricky cerró los ojos por un momento como si eso pudiera ayudarle a evocar el pasado. La clínica para pacientes externos del Columbia era un laberinto de pequeñas salas en la planta baja del enorme hospital. Cerca de la entrada de urgencias, la mayoría de los pacientes provenían de Harlem o del Shaw. Eran sobre todo personas de clase obrera, pobres y luchadoras de varias razas, tendencias y posibilidades, que consideraban la enfermedad mental y la neurosis como algo exótico y distante. Ocupaban la tierra de nadie de la salud mental. Entre la clase media y la indigencia, sus problemas eran reales. Drogadicciones, abusos sexuales, malos tratos físicos, madres abandonadas por su marido, con hijos de ojos fríos y endurecidos, cuyas metas en la vida parecían reducirse a unirse a una banda callejera. Sabía que en ese grupo de desesperados y necesitados había pacientes y bastantes personas que se habían convertido en peligrosos delincuentes, traficantes de droga, proxenetas, ladrones y asesinos. Recordó que algunos pacientes producían una sensación de crueldad, casi como un olor perceptible. Eran los padres que contribuían diligentemente a crear la generación siguiente de psicópatas criminales de las zonas deprimidas de la ciudad. Personas crueles que dirigían su cólera contra los suyos. Si atacaban a alguien de un nivel económico distinto, era por casualidad, no por designio. El ejecutivo en un Mercedes que tiene una avería en el Cross, de camino a su casa en Darien, después de trabajar hasta tarde en la oficina del centro, el turista rico de Suecia que toma la línea de metro equivocada a la hora equivocada en la dirección equivocada. Vi mucha maldad
pensó, pero me alejé de ella. No lo sé, contestó Ricky por fin. Las personas que atendí en la clínica eran todas desfavorecidas, gente marginada. Yo diría que la persona que busco está entre los primeros pacientes que tuve en mi consulta. Señor R ya me había dicho que se trata de su madre, pero yo la conocí por su apellido de soltera. Se refirió a una señorita. Significativo, afirmó el doctor Lewin, al parecer muy interesado. Entiendo por qué piensas eso, y creo que es importante limitar los ámbitos de una investigación. Así que, de todos esos pacientes, ¿cuántos eran mujeres solteras? Ricky lo pensó y recordó un puñado de rostros. 7, contestó. 7, repitió Langstrom tras una pausa. Muy bien, ahora ha llegado el momento de hacer un acto de fe, ¿no crees? Debes tomar una decisión. No le entiendo. El anciano esbozó una lánguida sonrisa. Hasta este instante te has limitado a reaccionar a la horrenda situación en que estás atrapado, Ricky. Fuegos que necesitaban sofocarse y extinguirse. Tus finanzas, tu reputación profesional, tus pacientes, tu carrera, tus parientes. De todo este embrollo has logrado plantear una sola pregunta a tu torturador, y eso te ha proporcionado una dirección. Una mujer que engendró al niño que se ha convertido en el psicópata que busca tu suicidio. Pero lo tienes que plantearte esto. ¿Te han dicho la verdad? Ricky tragó saliva con dificultad. Tengo que suponer que sí. ¿No es una suposición peligrosa? Claro que sí, contestó Ricky, pero ¿qué opción tengo? Si creyera que el señor R me está llevando en una dirección equivocada, no tendría posibilidad alguna, ¿no? ¿Has pensado que tal vez no debas tener ninguna posibilidad? Era una afirmación tan directa y aterradora que sintió la nuca húmeda del sudor. En ese caso, ¿debería suicidarme y punto? Supongo que sí. O no hacer nada, vivir y ver qué le pasa a otro. Quizá se trate de un farol, ¿sabes? Quizá no pase nada. Quizá tu paciente Zimmerman se lanzó a esa vía del metro en un momento inoportuno para ti y ventajoso para el señor R. Quizá, quizá, quizá. A lo mejor el juego consiste en que no tengas ninguna posibilidad. Solo estoy pensando en voz alta, Ricky. No puedo abrir la puerta a esa idea. Una respuesta interesante para un psicoanalista, aseguró Levin. Una puerta que no puede abrirse va en contra de todo aquello en lo que creemos. Es que no tengo tiempo, ¿sabe? El tiempo es elástico. Quizás sí, quizás no. Ricky se movió incómodo. Tenía la cara enrojecida y se sentía como un adolescente con pensamientos y sentimientos de adulto, pero considerado a un niño. Levin se frotó el mentón con la mano, todavía pensativo. Creo que tu torturador es alguna clase de psicólogo, indicó casi sin darle importancia, como si hiciera una observación sobre el tiempo o de una profesión relacionada. Creo que tiene razón, pero su razonamiento... El juego, como lo definió el señor R, es como una sesión en el diván, solo que dura más de 50 minutos. En cualquier sesión de un psicoanálisis debes examinar una serie mareante de verdades y ficciones. Tengo que trabajar con lo que hay. Ya, pero nuestro trabajo consiste a menudo en ver lo que el paciente no dice, ¿cierto? Entonces, quizá sea todo mentira. Lo sabré en una semana, justo antes de suicidarme o de poner otro anuncio en el Times. Lo uno o lo otro. Es una idea interesante. El viejo médico parecía cavilar. Podría lograr el mismo objetivo e impedir que lo localizara la policía u otra autoridad, simplemente mintiendo. Nadie podría descubrirlo y tú estarías muerto o arruinado. Es diabólico.
e ingenioso a su propio modo. No creo que estas especulaciones me estén resultando útiles, dijo Ricky. 7 mujeres en tratamiento, una de las cuales dio a luz a un monstruo. ¿Cuál? Recuérdamelas, pidió Lewis, a la vez que señalaba con la mano el exterior y la noche que parecía envolverlos, como si quisiera que la memoria de Ricky saliera de la oscuridad, rumbo a la habitación bien iluminada. 7 mujeres, de las 7 que acudieron a él por aquel entonces para recibir tratamiento, 2 estaban casadas, 3 prometidas o con relaciones estables y 2 sexualmente inactivas. Su edad oscilaba entre los 20 y poco, los 30 y poco años. Todas eran los que solían llamarse mujeres profesionales, en el sentido de que eran corredoras de bolsa, secretarias ejecutivas, abogadas o empresarias. Había también una editora y una profesora universitaria. Cuando Ricky se concentró, empezó a recordar las distintas neurosis que habían llevado a cada una de ellas a su puerta. Cuando estas enfermedades empezaron a aflorar en su memoria, los tratamientos hicieron lo mismo. Despacio, volvieron a él voces, palabras pronunciadas en su consulta, momentos concretos, avances, comprensiones que regresaron a su conciencia, propiciados por las preguntas directas del viejo médico. La noche envolvió a los 2 hombres y lo anuló todo a salvo la pequeña habitación y los recuerdos de Rick Starr. No estaba seguro de cuánto rato había pasado en el proceso, pero sabía que era tarde. Se detuvo casi a mitad de un recuerdo y miró de repente al hombre sentado frente a él. Los ojos del doctor Lewin seguían brillando con una energía de otro mundo, alimentada, en opinión de Ricky, por el café, pero más bien por los recuerdos o quizá por otra cosa, alguna fuente oculta de entusiasmo. Ricky sintió sudor en la nuca. Lo atribuyó al aire húmedo que se colaba por las ventanas abiertas y que anunciaba una fuerte lluvia refrescante que aún no llegaba. No está allí, ¿verdad, Ricky?, preguntó de pronto el doctor Levin. Solo las mujeres que traté, y todos los tratamientos tuvieron más o menos éxito, por lo que me cuentas y por lo que recuerdo que me dijiste en nuestras sesiones. Y ya apostaría que todas ellas siguen llevando una vida relativamente productiva. Detalle. Añadiré que podría comprobarse investigando un poco. ¿Pero qué? ¿Y las recuerdas a todas? Con precisión y detalle. Y ese es el fallo, ¿no crees? Porque la mujer que buscas en tu memoria es alguien que no sobresale, alguien a quien has bloqueado de tu capacidad de recuerdo. Ricky empezó a tartamudear una respuesta, pero se detuvo porque la veracidad de esta afirmación le resultaba evidente. ¿No recuerdas ningún fracaso, Ricky? Porque ahí es donde está y encontrarás tu relación con el señor R, no en los éxitos. Creo que ayudé a esas mujeres a solucionar los problemas a los que se enfrentaban. No consigo recordar a ninguna que se marchara aún trastornada. No seas orgulloso. Hombre, inténtalo otra vez. ¿Qué te dijo el señor R en su pista? Ricky se sorprendió un poco cuando el viejo analista usó la misma abreviatura que a Virgil le gustaba emplear. Intentó recordar con rapidez si había dicho señor R durante toda la tarde, y le pareció que no, pero de repente ya no estuvo muy seguro. Pensó que podría haberlo dicho. La indecisión, la incapacidad de estar seguro, la pérdida de convicción eran como vientos encontrados en su interior. Se sintió zarandeado y mareado, a la vez que se preguntaba cómo su capacidad de recordar un simple detalle había desaparecido de modo tan vertiginoso. Se movió en el asiento con la esperanza de que la alarma que sentía no se reflejara en su cara o su postura. Me dijo que la mujer que buscaba estaba muerta, comentó,
y que yo le prometí algo que luego no cumplí. Bueno, concéntrate en esa parte. ¿Hubo alguna mujer a la que negaras tratamiento que se sitúe en este margen de tiempo? Quizá brevemente, unas cuantas sesiones y que después se marchara. ¿Sigues queriendo pensar en las mujeres con las que empezaste tu consulta privada? Tal vez fuérame alguien en la clínica donde tú trabajabas. Podría ser, pero ¿cómo podría? ¿De algún modo? Este otro grupo de pacientes eran menos importantes para ti, ¿verdad? ¿Acaso no eran tan prósperas? Tenían menos talento, menos educación. Y tal vez no aparecieron con tanta nitidez en la pantalla del radar del joven Dr. Staggs. Ricky se abstuvo de responder, porque vio tanto la verdad como el prejuicio en lo que decía el viejo médico. ¿No constituye una especie de promesa que un paciente cruce la puerta y empiece a hablar? ¿La de desahogarse? Tú, como analista, no estás a la vez afirmando algo y, por lo tanto, prometiendo. Tú ofreces la esperanza de una mejora, de una readaptación, de un alivio para el tormento, como cualquier otro médico. Por supuesto, pero ¿quién vino y después dejó de hacerlo? No lo sé. ¿A quién atendiste durante 15 sesiones, Ricky? La voz del viejo analista era de repente exigente e insistente. 15. ¿Por qué 15? ¿Cuántos días te dio el señor R para averiguar su identidad? 15. 2 semanas más un día. Una cifra que se puede solucionar o mencionar, pero significar. Deberías haber prestado más atención a ese número porque ahí está la conexión. ¿Y qué quiere que hagas? ¿Que me suicide?